Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes esta mañana, este jueves, que es de gran bendición para mí, por el hecho de poder compartir, disfrutar y leer con todos ustedes la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les deseo, sí, de todo corazón, que este sea un día en donde nuestro Padre Celestial se manifieste con inmensas bendiciones, se manifieste con su maravilloso y bendito amor, pero sobre todo, sí, nos permita observar cómo obra día a día en nuestras vidas, cómo su mano poderosa se manifiesta en nuestro alrededor. Que este jueves, como todos los días de su vida, el amor de nuestro Padre Celestial se manifieste en nuestros corazones, el de nuestras familias y nuestros seres queridos. Que Dios ilumine nuestro sendero, nos proteja, nos prospere, nos ampare, nos fortalezca, nos dé paz, pero sobre todo que nos proteja y nos libre del mal y que nos guíe por el camino correcto para conducirnos conforme a su voluntad y a su hermosa y bendita palabra. Y este jueves, que casi finaliza la semana, ya vamos a finalizar la semana número 16 de lectura devocional, gracias al Padre, ¿sí? Vamos a continuar esta lectura, ¿sí? Basándonos en la Biblia cronológica día por día. Ahorita en estos días ha habido mucha variación de la lectura. El día de hoy corresponde leer 4 salmos, el 49, 84, 85 y 87. Y recuerden que estas variaciones es porque estamos leyendo la palabra conforme a la cronología de la misma, de cuándo fue revelada y plasmada según en el orden del tiempo, no en el orden que tenemos establecido comúnmente en la mayoría de las Sagradas Escrituras o en la mayoría de las Biblias. Y este jueves, antes de comenzar esta hermosa lectura de estos 4 salmos, sí, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos acompañe, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos enseñe y quien nos muestre y nos revele, sí, las enseñanzas que están aquí plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del Salmo número 49, que habla de la insensatez, de confiar en las riquezas. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan en adelante para siempre y nunca vean corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el nombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirán su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea laudado cuando se prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Y aquí finaliza el Salmo número 49. Este Salmo número 49 es algo muy hermoso y que tiene una profunda reflexión sobre la vida y la muerte y sobre los sucesos que se presentan en el desarrollo de las mismas.
especialmente cuando cometemos el grave error de depositar nuestras esperanzas, nuestra fe y nuestra confianza en las riquezas, en los bienes materiales o económicos, en la plata, el oro, en la cuenta del banco o en las propiedades que poseamos, que Dios nos haya bendecido para poseer. ¿Sí? Esto, ¿sí? Esta comparación, ¿sí? Del hecho de tener una vida, ¿sí? Confiando en las riquezas del mundo, ¿sí? Sin darnos cuenta que las riquezas del mundo lo único que llevan a cabo es apartarnos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Es no reconocer el poder de Dios, porque no puedes confiar en dos amos. No puedes sentir seguridad en el dinero que tienes en la cuenta del banco y también decir que sientes seguridad en nuestro Padre Celestial, ¿sí? O es una cosa o es otra. Nuestra seguridad plena y absoluta debe de estar en Dios. Nuestra confianza plena y absoluta debe de estar en el Señor. Sí, nuestras esperanzas deben de estar solo depositadas en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y no en las riquezas y no en el mundo. Y antes de profundizar más en este análisis del Salmo 49, quiero especificar que no es malo, ¿sí? Ser rico o poseer bienes o llegar a poseerlos, ni tampoco quiere decir que nuestro Padre Celestial si quiera que nuestro destino o nuestro futuro sea vivir debajo de un puente, cubriéndonos con periódicos o con cartones. No, no es así. Y Dios bendiga también y cuando podamos ayudar a las personas que están en esas circunstancias, ayudémoslas de todo corazón, siempre hagámoslo, nunca dudémoslo. Pero nuestro Padre Celestial tampoco busca ese destino para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿En dónde está nuestra confianza? Si decimos alabar a Dios y adorar a Dios y amar a Dios, pero nuestra seguridad está en el millón de pesos que tenemos guardado en el banco, entonces realmente no amamos a Dios. ¿Sí? Se ama a Dios por encima y por delante de todas las cosas y se reconoce que de Él viene la prosperidad, que de Él viene la abundancia, que de Él viene el sustento. Este salmo nos hace reflexionar en ese tema tan especial y tan profundo que es la cuestión de los bienes, ¿sí? Del dinero, de las cosas del mundo y de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Nos hace reflexionar en que si queremos una vida gozando de todos los placeres que hay en el mundo, ¿sí? O queremos una vida gozando en los placeres que Dios nos da a través de su palabra, de su amor, gracia y misericordia. Y según la vida que elijamos, va a ser el futuro que tengamos, y no en este mundo, sino en la eternidad. Este salmo nos hace reflexionar sobre ese tema tan profundo que es la salvación en el reino de los cielos, donde nosotros muchas veces no podemos dimensionar de lo que se trata una eternidad. No alcanzamos a dimensionar mentalmente de lo que se trata cuando hablamos de una eternidad, de 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años, 10.000 años, y por lo tanto actuamos de forma insensata. En este periodo en donde nosotros tenemos, ¿sí?, que conducirnos de la forma correcta para poder ser bendecidos por nuestro Padre y poder pasar la eternidad en el reino de los cielos. Sin embargo, la humanidad se va por los placeres del mundo, los deseos del corazón, los deseos de la carne. Todo lo que existe y lo que pueden ver y tocar nuestros ojos, solo que en muchas ocasiones está a nuestro alcance, especialmente la cuestión de las riquezas, la acumulación de riqueza, que no es mala, repito, pero cuando ese dinero, sí, es superior a Dios, se convierte en un ídolo. Cuando esos bienes son más importantes que Dios y en nuestro corazón nuestra seguridad está cimentada sobre la cuenta del banco o sobre los números de escrituras que tengamos a nuestro nombre, entonces estamos en el camino equivocado. Estamos escogiendo, ¿sí?, los placeres incorrectos, los placeres del mundo, y nuestro final no va a ser de bendición, o no en el reino de los cielos, ¿sí? Porque todo aquel que no se complazca y que no tenga su confianza y esperanzas depositadas en Dios de todo corazón,
y sus esperanzas estén en el mundo, no va a tener un buen fin delante de nuestro Padre Celestial. Y aquí lo dice la misma palabra, ¿sí? Primero porque no se puede obedecer a los amos, como lo dice también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bien lo dijo Jesús, de cierto os digo que es más fácil, ¿sí?, que un camello atraviese por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y no es porque Dios desprecie a los ricos, no es porque Dios desprecie la riqueza. El Padre es el dueño de todo lo que existe, de toda la plata, el oro, las joyas preciosas y demás. Sí, el Padre dio a Salomón riquezas y abundancia. Nuestro Padre Celestial no está peleado con la prosperidad. Lo que Él desea y el propósito de Dios es que nosotros consideremos a Dios nuestro mayor tesoro, así como Él nos considera su especial tesoro a todos y cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿En dónde está tu esperanza, tu confianza? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Nuestro Padre Celestial o las cosas del mundo, incluidas en ellas la riqueza? Y vamos a continuar con la lectura del Salmo número 84, que se titula Anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Tití, salmo para los hijos de Core. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y este Salmo 84, ¿sí?, es un salto desde el 49 hasta el Salmo número 84, en donde se resalta, ¿sí?, la importancia de lo que hablábamos ahorita en el Salmo 49, la entrega a Dios. ¿Dónde está nuestra dicha? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Sí? Recordemos aquellos primeros tiempos en cuando nos encontramos con nuestro Padre Celestial, aunque Él nos observaba desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? ¿Sí? Y Él nos guió durante toda nuestra vida. No nos encontramos con Dios el día que recibimos a Cristo, ni el día que nos bautizamos, ni el día que fuimos por primera vez a una congregación. ¿Sí? Dios nos observaba y estábamos en su plan y su propósito desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Él nos colocó allí y Él nos guió hasta el momento que nos encontramos con Él. Recordemos ese momento, cómo nos llenamos de alegría, cómo nos llenamos de gozo, cómo nos sentimos contentos, cómo, sí, era un placer, sí, eran días de placer en los cuales Dios era nuestro nuevo amor, sí. Nos alegrábamos leyendo su palabra, nos alegrábamos escuchando alabanzas. Y digo nos alegrábamos, no porque hoy en día no me alegre, ¿verdad? Sino que muchas veces con el paso del tiempo se nos olvida ese gozo. Y Dios se comienza a convertir en algo cotidiano, ¿sí? Se nos convierte en una costumbre leer la palabra, ser ávidos de lectura, ¿sí? La leemos sin el gozo, sin las ganas, ¿sí?, sin la alegría, sin la fe que la leíamos al principio. Comenzamos a conocer de las cosas de Dios simplemente para tener conocimiento, o recibimos el conocimiento que nos dan el paso de los años, ¿sí? Porque cuando ya llevas varios años leyendo la palabra, acudiendo a la congregación, adquieres un conocimiento natural como seres humanos.
pero perdemos, sí, la alegría, el gozo, la fe, se enfría. En este salmo se nos recuerda esa plenitud que debemos de mantener viva todos los días. ¿Sí? Por eso hay otros salmos que dicen alabad a Jehová con cántico nuevo, que no quiere decir que cantemos una alabanza distinta todos los días o que tengamos que diseñar una alabanza, sino con alegrías, gozo y plenitud renovadas, ¿sí? Como el primer día. Que no nos olvidemos de nuestro primer amor, ¿sí? Como lo instruyó Jesús en el Apocalipsis, en el mensaje a una de las iglesias. Que mantengamos en nuestro corazón ese sentir que tuvimos el primer día. Que recordemos cada una de las lágrimas que derramamos cuando clamamos a Dios por su ayuda. Y también recordemos cada una de las lágrimas que derramamos cuando Dios nos ayudó y cuando vimos su mano poderosa actuar a nuestro favor. La fe se demuestra, ¿sí?, todos los días al Padre. Se ejercita de manera constante, ¿sí? Y ese cántico nuevo, ese regocijo, tenemos que mantenerlo vivo. ¿Cómo lo mantenemos vivo? Con un corazón dispuesto a Dios, con un corazón dispuesto a nuestro Padre Celestial, entregándonos de todo corazón, gozándonos en su presencia, concentrándonos en las cosas del cielo, concentrándonos en la palabra de Dios, permaneciendo en oración constante, poniendo a nuestro Padre Celestial por encima y por delante de todas las cosas y por supuesto pidiéndole a Dios cada día que Él sea quien guíe nuestras vidas, que Él sea quien nos vaya transformando y moldeando con el paso de los días, los meses y los años, en los hombres y las mujeres que Él quiere que seamos, no en los que nosotros pensamos que debemos de ser delante de Dios. Sí. Mantengamos viva esa alegría de nuestro Padre. Cantémonos y gocémonos. Recordemos todos los días todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que estoy seguro que no han sido unas cuantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro de esto? Porque yo soy su hijo, soy su siervo y soy parte de su pueblo, como lo eres tú también. Y Dios ha hecho infinidad de cosas por mí. Estoy seguro que también las ha hecho por ti, porque así obra nuestro Padre Celestial con todos aquellos que le buscamos y le amamos y le pedimos en oración que guíe y bendiga nuestras vidas. Con todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestro Padre obra y sobremanera. Tenemos que reflexionar, de tener presente siempre, más allá del conocimiento, la comprensión, el entendimiento y las explicaciones por la palabra, siempre debe de estar en primer lugar y por encima de todas las cosas el gran y hermoso amor a Dios. Y cuando sintamos que ese amor al Padre se opaca, se enfría, oremos a nuestro Padre Celestial y Él nos va a dar, sí, esa alegría que debemos de sentir cada día por Él, el gozarnos delante de su presencia. Aquí el salmista habla de cómo, ¿sí?, los hijos de Core hablan de cómo hasta las aves tenían un lugar para sus niños, para sus polluelos en la casa de Dios. Es un regocijo poder admirar la casa del Padre. ¿Quién es la casa del Padre? Tu corazón, ¿sí?, nuestra mente, nuestra congregación. No pongamos a Dios a un lado, pongamos a Dios por encima y por delante de todas las cosas. ¿Sí? Cultivemos nuestra comunión con Dios día con día. Cuidémosla como un especial tesoro, porque Dios es el que nos sostiene, Dios es el que obra cada día de nuestras vidas. Fíjense, sí, David, sí, probó su fe durante 20 años en el desierto. Probó su fe delante de Dios, ¿sí?, para Dios, durante todos los años que Saúl lo persiguió para darle muerte. Pero ¿saben cuándo David, sí, le demostró su gozo, sí, su amor al Señor? Cuando llegó al trono, sí. Cuando David llegó al trono, cuando Dios lo libró
¿sí? David entonces le demostró su amor, su agradecimiento, ¿sí? Y prevaleció en ello. David era alguien que meditaba en cada una de las cosas que Dios había hecho por él. En la prueba, ¿sí? Demostramos nuestra fe, ¿sí? Porque es muy sencillo que en la prueba, en medio del desierto, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la tormenta, alabemos y aclamemos y busquemos a Dios todos los días. 3, 4 veces al día, hasta más que Daniel, ¿verdad? Y otros profetas, ¿sí? Otros siervos de Dios, otros varones de Dios, ¿sí? Pero en la prueba, en el proceso, en la tribulación y en la aflicción se prueba nuestra fe sometida al fuego, a la resistencia, delante de nuestro Padre Celestial. El amor a Dios se le demuestra, ¿sí? Después de que salimos del desierto, después de que salimos de la tormenta, después de que salimos del valle de sombra. Y se le demuestra por agradecimiento, ¿sí? Pero es ahí donde verdaderamente vamos a demostrar si amamos a Dios, cuando no necesitamos nada, cuando nuestra vida transita de forma tranquila, cuando, ¿sí? Todo está bien. Ahí es donde demostramos nuestro verdadero amor, nuestra verdadera pasión, nuestra verdadera entrega, nuestro cántico nuevo, nuestra adoración y nuestra alabanza por nuestro Padre Celestial. Y hay que cultivar una relación con el Padre. Hay que cultivar cuidadosamente nuestra comunión con Dios todos los días, ¿sí? Y ponerla en sus manos, porque ahí es donde está la perfección. Tú y yo lo vamos a hacer de manera equivocada. Por eso debemos de dejar que Dios guíe nuestras vidas, ¿sí? Porque tú y yo tal vez nos vamos a aburrir de nuestra relación con Dios. Tal vez ya no vamos a sentir lo mismo años después. Pero si nuestra comunión con el Padre, nuestra voluntad y nuestra vida la depositamos en manos de nuestro Padre Celestial, y cada día meditamos en todas las grandes obras y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios ha hecho en la humanidad, que Dios ha hecho por nuestras familias y que Dios hace a nuestro alrededor, con los demás hermanos en Cristo y con los demás que están a nuestro alrededor, porque Dios obra y bendice, sí, a todos según su voluntad. Sí, vamos nosotros a ser prosperados, sí, en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y al ser prosperados en nuestra comunión con Dios, vamos a tener una vida de gran y hermosa bendición, se los aseguro. Y vamos a leer el Salmo número 85, ¿sí? Que se titula Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, que dice de la siguiente manera, al músico principal, Salmo para los hijos de Core. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, tú apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que hable la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad te encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. En esta oración del Salmo 85, ¿sí?, hace referencia a una de las tantas ocasiones que el pueblo de Israel cayó en desobediencia, permitió que prevaleciera la insensatez, el rechazo que había en su corazón hacia nuestro Padre Celestial, sus ordenanzas, sus estatutos, sus testimonios y su guía, ¿sí? Esa tendencia al pecado, esa tendencia a la idolatría de parte del pueblo, ¿sí?, de Dios, que Dios prosperó, que Dios cuidó, que Dios bendijo durante 40 años en el desierto.
que los liberó de la esclavitud de Egipto y que cumplió la promesa hecha a Abraham. Y no tan solo les entregó en sus manos la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, sino también él mismo los prosperó y los convirtió en una gran y poderosa nación. Pero el pueblo de Israel era insensato, era de dura cerviz, era de corazón apartado a Dios. Y en muchas ocasiones, sí, permitieron que esta desobediencia prevaleciera. Y nuestro Padre Celestial, actuando correctamente en su potestad de creador, de Dios, de Señor, de Rey, pero también de Padre del pueblo de Israel, permitió las consecuencias para corregir el camino de los israelitas. Y entonces, cuando estas consecuencias se presentaban, ¿sí?, delante de ellos, ¿sí?, caían en arrepentimiento. Pero sentían un gran temor, sentían un gran miedo, por eso se preguntaban, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Porque cuando Dios nos ama, nos va a corregir profundamente. ¿Sí? Las correcciones, las aflicciones, las tribulaciones derivadas, ¿sí?, y provenientes como consecuencia de nuestro actuar, ¿sí?, todas aquellas circunstancias difíciles que Dios permite en nuestra vida y que son consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro actuar delante de nuestro Padre Celestial, es porque Dios nos ama con un gran amor y porque desea corregir nuestro camino para guiarnos al sendero correcto. ¿Cuál es el sendero correcto? En donde se cumple la voluntad de Dios, en donde caminamos conforme a lo que está plasmado en su hermosa y bendita palabra. Pero mejor aún, el sendero correcto es el que nos lleva, nos conduce a donde cree, a la salvación. El pueblo de Israel sentía ese gran temor, ¿sí?, sentía esa angustia, porque cuando claudicaba ante la desobediencia, pensaba que Dios lo había abandonado, que había perdido su bendición. Y eso causaba gran angustia, los llevaba al arrepentimiento de corazón y a pedir perdón a Dios y a clamar nuevamente por su presencia. Es algo muy común que sucede en nuestras vidas, pero pocas veces se nos dice que cuando nuestro Padre permite una consecuencia para corregir nuestro camino, y esta consecuencia es a causa de nuestra desobediencia, eso lo vamos a saber cada quien, ¿sí? Cada uno de nosotros debe de saber aquí en su corazón y aquí en su mente, cuando se presenta un suceso negativo en nuestras vidas, si es una circunstancia que Dios está permitiendo para enseñanza, ¿sí?, para edificarnos, o es una consecuencia de nuestros actos, de apartarnos de Dios, de dejar de un lado la lectura, de no estar en oración, etcétera, etcétera. Eso cada quien lo sabremos en nuestro corazón. Pero tengamos presente que cuando Dios permite una circunstancia así es porque nos ama, porque quiere corregir nuestro camino. Y que cuando sentamos que Dios nos ha abandonado, hemos perdido su bendición, o que Dios ha retirado su mirada de delante de nosotros y no volverá a observarnos nunca más, estamos muy equivocados. Sí, Dios a veces permite circunstancias por nuestra desobediencia, por nuestra insensatez, por nuestros errores, para que corrijamos nuestro camino, para corregir nuestro actuar y para ponernos a cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Y esto lo hace por amor, sí, como lo hace cualquier padre con sus hijos. Sí, cuando ve que están cometiendo un error, inmediatamente actúa. Así es nuestro Padre Celestial. Así es un inmenso y maravilloso amor. No tengamos miedo, sí, no somos perfectos ni nunca lo vamos a hacer. Dios no tomó tu vida y mi vida en sus manos para perfeccionarnos. El único perfecto fue Jesús y hoy está a su diestra, ahí a su lado. Sí, a nosotros Dios nos tomó en sus manos para mostrarnos su poder y su gloria. Sí, para perfeccionar su poder en nuestra debilidad, para mostrarnos su amor, gracia y misericordia y para conducirnos por el camino correcto que un día nos va a llevar a estar delante de Él, delante de su majestad. Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy, que ando un poquito
lado de aquí de la garganta traigo la voz extraña, aunque gracias a Dios no estoy enfermo, por eso se me escucha la voz un poco así, más grave o aguda, no sé cómo describirlo. Pero vamos con el Salmo número 87, que se titula El privilegio de morar en Sion. A los hijos de Core, Salmo cántico, que dice de la siguiente manera: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion. Mas todas las moradas de Jacob, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos: este nació allí. Y los cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Qué hermoso salmo, en donde el pueblo de Israel, el pueblo de Israel especialmente, sí, en donde estaba ubicado, sí, el templo, el tabernáculo, ya en la época de los reyes, que era Sión, sí, sabía que Dios había elegido esa ciudad para sí, como lo menciona en su misma bendita y hermosa palabra, ¿verdad? Lo dice allí en Josué, específicamente en el lugar que Dios eligiere para establecer su presencia. Y este Salmo 87, sí, habla del privilegio de morar en Sion, el privilegio de Judá, el privilegio de Jerusalén. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. O sea, más que todos los lugares en donde la descendencia de Jacob pudo observar la presencia, la manifestación de la presencia de Dios. El Salmo 87 es una oración en la cual se nos describe la magnificencia de la ciudad de Dios, en la cual se hace mención a uno de los lugares que Dios eligió para manifestar su presencia, primero en la época de Moisés, en la época del Éxodo, fue el Sinaí, posteriormente ya dentro de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, fue, sí, el monte de Sion. ¿Sí? Que estaba dentro del territorio de la tribu de Judá, ¿sí? Y estaba a los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Es por ello la importancia de estos espacios hasta la fecha, de todos los sucesos que ahí se presentaron, del poder y la presencia que se manifestaba en el lugar, gracias al favor de nuestro Padre Celestial, gracias a que el Espíritu de Dios ahí moró, ahí fue el lugar que eligió. Este Salmo 87 nos describe cómo, ¿sí?, el lugar que Dios eligió, que fue el monte de Sion, y hasta ahí es donde prevalece hoy en día, porque ya no hubo otro lugar, pero sí hay otro más, sí, nada más que este otro tercer lugar se ha multiplicado, porque Dios primero eligió, sí, manifestar su presencia en el monte Sinai, después en el monte de Sion, y posteriormente, a través de nuestro Señor Jesucristo, eligió manifestar su presencia en tu corazón y en mi corazón. Por eso el tercer lugar es de gran multiplicación. El tercer lugar donde Dios, sí, eligió manifestar su presencia, se extendió a toda la humanidad y a cada uno de los rincones de la tierra. Pero ese centro de bendición, así como lo fue Sinaí, como lo es Sion, como lo es nuestro corazón, ¿sí?, es el lugar más especial, el que debemos de cuidar y el que debemos de procurar. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestro corazón? Pues bueno, espiritualmente hablando, cultivando una comunión con Dios diariamente, día con día, manteniéndonos en oración, constante lectura, con tus siervos conforme a su hermosa y bendita palabra, buscando siempre la voluntad del Padre, entregándole cada día nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra vida, para que nuestro Padre Celestial sea quien las dirija y sea quien obre en ellas. Esta fue la lectura del día de hoy. ¿Sí? Yo les agradezco mucho que estén conmigo cada mañana. Les envío un fuerte abrazo, que
Que Dios los bendiga grande y maravillosamente este jueves y todos los días, a sus familias, a sus seres queridos, sí, y a todos los que están a su alrededor. Que Dios bendiga sus labores, sus responsabilidades, sus actividades, sus planes y sus proyectos. Y nos vemos el día de mañana, viernes, para concluir la semana número 16 de lectura. Bueno, pre-concluir porque terminamos el día sábado, pero nos vemos mañana viernes para continuar con esta hermosa lectura devocional guiados por nuestro Padre Celestial y apoyados en la Biblia cronológica, día por día. Saludos y bendiciones, un fuerte abrazo.